Bueno, bienvenido Lucas. Lucas Fontanes de la Universidad Tecnológica Nacional y nos va a presentar un trabajo de investigación, inteligencia de negocios y salud, análisis de emergencias médicas por accidentes en la vía pública. Bueno, adelante, Lucas. Bueno, voy a pasar a compartir la pantalla. Bueno, como decía, el título es Inteligencia de negocios y salud, análisis de emergencias médicas por accidentes en la vía pública. Para ponerlos en contexto, el caso de estudio corresponde a un municipio de la provincia de Santa Fe que presta atención primaria de salud mediante 4 centros, de los cuales se tomaron datos históricos de los pacientes, atenciones, diagnósticos, salidas de emergencias. En trabajos anteriores hemos estado trabajando sobre análisis de las atenciones, de los diagnósticos y también de las salidas de emergencia. Vemos en esta última una especial atención en lo que son los accidentes en la vía pública. Primero, porque son el principal motivo por el cual sale la emergencia, y segundo, porque como todos sabemos, los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte en la República Argentina. De hecho, tiene más de 20 muertos por día a causa de accidentes de tránsito. Ello nos llevó a indagar un poco más en este evento. Entonces, lo que descubrimos y partimos de las siguientes problemáticas. Si bien están informatizados los sistemas transaccionales de los centros, en general suele ocurrir que la información está descentralizada, es decir, tienen muchas bases de datos para los distintos centros, y ello conlleva a que muchas veces la información está duplicada o está inconsistente o está duplicada pero con valores incorrectos. Es decir, muchas veces encontramos pacientes cargados en un centro con determinados datos y en otro centro cargados con otros datos, es decir, están inconsistentes. Además de que la información cargada en los sistemas transaccionales no siempre es cargada por las mismas personas y por los mismos roles. Eso conlleva a que pueda haber una discrepancia en la manera en que se carga la información o que no está estandarizada. Además, los sistemas informatizados, si bien tienen partes de reporting, suele ocurrir que los datos almacenados no están en el formato correcto o no poseen la capacidad de análisis como para lograr tomar decisiones basadas en esos datos. Entonces, antes de continuar con nuestro objetivo y cómo facilitamos esta problemática, me gustaría dar este concepto de lo que es inteligencia de negocios, o Business Intelligence en inglés. La inteligencia de negocios es el conjunto de metodologías, aplicaciones y prácticas que, entre otras cosas, y para hacerlo un poco más fluido y rápido, nos permiten integrar la información proveniente de múltiples fuentes de datos, como por ejemplo puede provenir de múltiples bases de datos, o de archivos Excel, o de archivos de texto, o de imágenes de Twitter o de Facebook, transformarla en el formato que lo precisamos o que lo necesitamos para hacer el análisis, y además nos permiten visualizar la información en forma gráfica y dinámica para apoyar así el proceso de toma de decisiones basándose en datos reales. Muchas veces suele ocurrir que las decisiones se toman basándose en intuición, o bien en experiencia, o bien en encuestas. Lo que tratamos de proponer nosotros es facilitar la toma de decisiones, pero basándose en datos o en hechos. Es por ello que nuestro objetivo en este trabajo es demostrar cómo estas técnicas de inteligencia de negocio y de análisis de profundidad de los datos pueden colaborar en el ámbito de la salud pública para la generación de conocimiento y para mejorar o hacer más sencillo el proceso de toma de decisiones. Para esto, tomamos como base 1.344 salidas del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, para lo que son accidentes en la vía pública. Para cada uno de ellos se computó la siguiente información: la fecha y hora del evento, el motivo del evento o del ABP, el móvil, que viene a ser el vehículo utilizado por el centro, el código de salida, que en realidad es un color de acuerdo a la gravedad del evento. Rojo indicaría que hay riesgo de vida, la latitud y longitud del evento, es decir, la georreferencia, la dirección y los datos del paciente, cuando hubiera. Suele ocurrir que muchas veces el paciente no está registrado en ninguna de las bases de datos, o bien no se registra el dato del paciente cuando se sale a ocurrir o cuando ocurre un evento del CIES. Además, prestamos un poco más de atención en lo que es la variable motivo,
que si bien no estaba codificado en el sistema transaccional, ello conllevó a que es un texto libre y por lo tal, cada persona que cargaba un motivo lo cargaba de manera diferente. Entonces, hay múltiples maneras de referirse al mismo motivo. El motivo puede ser caída de bicicleta, o caída de bici, o caída de bicicleta separado, y ello hace que haya 3 diferentes motivos cargados, pero refieren a lo mismo. En principio, pensamos que el estudio de esta variable podría ser dificultoso y hasta hemos pensado en desestimar esta variable. Sin embargo, vemos que había especial relevancia en tomar y hacer un estudio de esta variable, por lo que decidimos aplicar técnicas de análisis de texto y para extraer información útil del mismo. Entonces, pudimos unificar, por ejemplo, lo que era auto-moto y moto-auto, lo unificamos en un solo motivo. Además de esta variable, de estas variables que mencionamos acá, hemos extraído otras que también son de interés. Por ejemplo, sabemos que el municipio aumenta la cantidad de habitantes en el verano por su cantidad de casas de veraneo. Entonces nos pareció prudente incorporar a nuestro dataset las variables de estación del año. Entonces tenemos primavera, otoño, invierno o verano. Y también para la hora de la salida nos pareció prudente incorporar lo que son los rangos horarios. Así pues, tenemos la madrugada, la tarde o la mañana o el mediodía de manera diferente y podemos analizar en particular cada momento del día. Porque sabemos que muchas veces al mediodía hay gente que lleva a sus niños al colegio o a la tarde los pasa a buscar, o bien los fines de semana por la madrugada, podemos llegar a pensar que hay una tendencia de que ocurra mayor cantidad de eventos. Para lograr todo esto, aplicamos la tecnología que en general se establece en todos los proyectos de inteligencia de negocios, que es partir de fuentes de datos, que pueden ser bases de datos o archivos Excel, transformarlo en el formato en que lo necesitamos, para así volcarlos y luego poder analizarlo con herramientas de explotación de información. En nuestro caso, utilizamos la herramienta que es Power BI de Microsoft, porque si bien posee un montón de capacidades de análisis para explorar en forma gráfica y dinámica la información, y de un vistazo poder tomar decisiones rápidamente, además posee una licencia comunitaria gratuita, lo que hace que la aplicación en el ámbito público sea o tenga mayor fiabilidad o sea más fácil de aplicar. Entonces, a partir de estos informes, es que elaboramos tableros de control para interactuar con la información y poder así visualizar todos los datos, pero desde diversas perspectivas, al mismo tiempo y en un formato gráfico. A continuación les voy a pasar a mostrar algunos de los ejemplos de los paneles que hemos construido con este fin. Como vemos acá en la imagen, este es un ejemplo de los tableros que hemos construido, en donde vemos en la parte superior filtros que el analista puede realizar o puede aplicar para explorar la información según desee. En el cuadrante superior izquierdo vemos el mapa con todos los eventos que referenciados. Entonces, a partir de ello, un analista podría, o un profesional de la salud, podría tomar acciones preventivas en las zonas en donde desee o prevé que van a ocurrir eventos. También, en el cuadrante superior derecho, vemos cómo es la distribución diaria de los eventos. Así pues, tenemos el día sábado, que es el día con mayor cantidad de eventos registrados. En el cuadrante inferior izquierdo, vemos el estudio realizado con esta variable motivo que hemos codificado nosotros a partir de este estudio. Entonces vemos que, por ejemplo, el 45% de los datos corresponden a motivos de auto-moto, es decir, a eventos que han involucrado al menos un auto y una moto. Y en el cuadrante inferior derecho vemos cómo es la distribución diaria, pero también a partir de los rangos horarios que hemos definido. Así entonces, vemos que rápidamente el color más oscuro es donde hay mayor cantidad de eventos. En este caso, el sábado por la tarde es donde ocurren la mayor cantidad de eventos, o donde podría haber mayor probabilidad de que ocurra un evento. Esto tiene la particularidad de que yo rápidamente puedo filtrar la información, así si pincho en el día domingo, veo toda la información referida a los eventos ocurridos en un día domingo. Entonces tengo el motivo que ocurrió, la proporción de cómo fue durante el rango horario del día y en dónde ocurrieron en el mapa. De la misma manera, si yo selecciono uno de los motivos, por ejemplo, automoto, vemos en dónde ocurrieron estos eventos o con qué proporción. Y si selecciono viernes por la tarde, que es uno de los más altos en cuanto a números, vemos la distribución geográfica en general no coincide con los demás días. Es decir, acá vemos un conglomerado de eventos en la parte superior izquierda
que no estaba presente en algunos otros días de la semana o en algunos otros rangos horarios. Acá un analista o un profesional de la salud podría tomar acciones preventivas conociendo cómo es la modalidad o cómo es el funcionamiento de la ciudad en ese lugar un viernes por la tarde. También vemos cómo es la distribución en cuanto a los motivos dados al seleccionar el viernes por la tarde. Otro de los estudios que hemos realizado corresponde al estudio de cómo avanzó la población versus la cantidad de eventos ocurridos. En este caso, vemos que la cantidad de habitantes, y esto lo tomamos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, las estimaciones de población desde el año 2014 a 2018 vienen en ascenso, partiendo desde 2014 aproximadamente en 28.000 habitantes, para terminar en 33, 35.000 en los últimos años. Sin embargo, la cantidad de eventos ocurridos o la cantidad de accidentes en la vía pública ocurridos se mantiene prácticamente constante a lo largo de los años. Esto podríamos pensar o podríamos sugerir de que la cantidad de eventos que vienen ocurriendo se mantuvo o viene decayendo, tiene una tendencia negativa, ya que la cantidad de habitantes viene en aumento, pero la cantidad de eventos se mantiene constante. Estos datos, vistos de otra manera, lo podemos hacer de forma relativa, es decir, la cantidad de eventos cada 1.000 habitantes. En 2014 teníamos 8 accidentes cada 1.000 habitantes, mientras que en el 2017 y 2018 estamos cerca de 6 accidentes cada 1.000 habitantes. Esto también lo podemos relacionar con un estudio realizado por el Ministerio de Salud. La Dirección de Estadística e Información de Salud demostró bajo un estudio de que la tasa de mortalidad en los últimos años venía en descenso. Bueno, en este caso demostramos a través de los datos los mismos que ellos venían demostrando en esos estudios. Y para concluir entonces, tenemos dos grandes enfoques en los cuales centrarnos. Por un lado, el uso de estas herramientas y el uso de estas metodologías para apoyar el proceso de toma de decisiones de manera que profesionales de la salud puedan en tiempo real, de manera colaborativa y en forma gráfica y dinámica, tener acceso a información desde diversas perspectivas y así mejorar el proceso de toma de decisiones, tomar acciones preventivas y así, por ejemplo, prevenir futuros accidentes. Además, en este caso particular, tenemos sugerencias al centro o al municipio, como por ejemplo la codificación de la variable motivo. Hemos visto que sin esa codificación el análisis hubiera sido truncado por la imposibilidad de análisis que tendría. Sin embargo, dada la codificación que hemos establecido, hemos podido evidenciar la importancia que tiene poder tener los datos en el formato adecuado. También esto nos permite, o estas metodologías nos permiten una mejor comunicación entre las diferentes jurisdicciones. Es decir, ya que todos acceden a los mismos datos al mismo tiempo y de manera centralizada e integrada. Entonces, una región o una provincia o incluso la nación tienen acceso a los mismos datos, tienen acceso a la misma información vista desde todas las perspectivas y eso conllevaría a mejores comunicaciones por parte de los municipios, provincias o de la nación. Además, estas metodologías nos permiten un uso más eficiente de los recursos y del personal, ya que preveníamos o podremos lanzar acciones preventivas en determinadas zonas geográficas del municipio. Otro de los puntos en los que queremos concluir y queremos concientizar es sobre la carga de información en los sistemas transaccionales. Hemos visto, como por ejemplo con la variable motivo que lo mencioné, pero también con datos del paciente, con datos de eventos mal cargados o incompletos, que conllevan a que no se pueden realizar análisis de la manera en que sean fidedignos. Por eso decimos que datos bien cargados te conducen a análisis de mayor calidad. Y por último, queremos terminar con la proyección que nosotros tenemos sobre nuestro trabajo, ya que el objetivo de esta investigación no era dar por finalizado un problema, sino al contrario, generar nuevas preguntas, generar disparadores para que este campo, que en general es nuevo a explorar en el ámbito público, pueda ser ampliado con otros abordajes. Así, por ejemplo, nosotros hemos pensado en realizar análisis de clustering o predicciones sobre lo que van a ocurrir o eventos que van a ocurrir, o por ejemplo análisis de clustering para establecer patrones de comportamiento de los eventos o de los pacientes que conlleven a armar conglomerados de pacientes o de eventos respectivamente. Además, otro de nuestros objetivos es incorporar información de otras jurisdicciones para demostrar lo que yo mencionaba anteriormente, de que es extrapolable a otras jurisdicciones u otras regiones y que la metodología se mantiene intacta. Y además nos interesa
ampliar el equipo de investigación con profesionales de la salud para atacar problemas en forma sencilla y no nosotros del lado de sistemas demostrando solo una metodología, sino que también tiene o tendría una aplicación en la práctica. Bueno, muchísimas gracias y estoy atento a cualquier consulta o pregunta que pueda llegar a surgir. Bueno, muchas gracias, Lucas, muy interesante. Coincido con vos que en el sector público las herramientas de inteligencia de negocios se empezaron a identificar, se empezó a identificar su importancia también a partir de esta pandemia. Es una herramienta, como vos bien explicabas, que en los negocios hace años que se utiliza, y en el sector público, en el análisis de los datos sanitarios, bueno, con todas las complejidades que conlleva, viene demorado. Yo quería hacer una consulta. ¿Ustedes pudieron asegurarse que puedan tomar la información de estos centros de atención de Santa Fe y online transmitirlos a la herramienta de explotación de datos? Bueno, el municipio tomó los recaudos necesarios para preservar la confidencialidad y los datos de todos los pacientes, y tenemos el aval del municipio, y de hecho nos hemos reunido con uno de los estadísticos que trabajan en estos centros para mostrarles los trabajos, o incluso en trabajos anteriores, las demostraciones que hemos hecho en otros congresos. Así que sí. Okay, perfecto. ¿Y qué herramienta usaron para explotar la información? Para visualizar la información, Power BI de Microsoft. Perfecto. Una herramienta que tiene una licencia gratuita, que tiene todas las posibilidades de análisis que demostramos acá y que en general se utilizan, lo que lleva a que sea fácil de aplicar o rápido de aplicar. Además es muy intuitiva y fácil de usar. Perfecto. Bueno, muchas gracias otra vez, muchas gracias por presentar el trabajo en el Congreso, aportar a toda esta temática que es sumamente interesante, que se vaya construyendo con diferentes dimensiones, diferentes aristas que tiene la informática en salud. Coincido. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos, saludos. Chao, chao.